que no están particularmente preocupados por la solvencia y garantizar una reducción en la tasa de paro, esta es la opción. En eso conviene todo el mundo, ¿no? No es un problema de estímulos keynesianos o no keynesianos, no es un problema de calificar, ¿no, Juan José? Es un problema un poco de priorizar, ¿no? Dicho esto, ¿no? Yo creo que es muy importante. El ejemplo japonés y la memoria de la administración Roosevelt en Estados Unidos está en todos los artículos, desde el Wall Street Journal hasta el New York Times. El Reino Unido ha querido generar un efecto de saneamiento, pero hacerlo de forma menos simplista que Alemania o Francia, que han ido por la vía del gasto. Entonces ha hecho una cosa más compleja, ha elevado, por ejemplo, el mínimo exento, ha retocado figuras tributarias, ha dado mensajes de un cierto populismo fiscal, va a retocar el impuesto sobre el beneficio de sociedades, pero al final el efecto es un efecto contractivo, es un efecto de diferenciación frente a la orientación marcadamente expansiva que tenía el anterior gobierno. Insisto, todo ello con un ritmo de crecimiento relativamente bajo, ¿no? Porque el Reino Unido, pues eso es, está todavía muy lejos, ¿no?, de haber asegurado completamente la recuperación, ¿no? Ya volvemos otra vez también a lo primero. Vamos a ver, no es que los Estados Unidos piensen que les van a financiar el déficit por aquello de que tienen la moneda de reserva, no es que piensen que les van a financiar, que se lo están financiando, no piensan que va a pasar, saben que pasa y saben que está ocurriendo. Dos, verdad que no ha dicho exactamente los estímulos fiscales, sino los estímulos en general, porque la memoria no es la memoria cierta de lo que ocurrió en 1937. No fue la retirada de estímulos fiscales, sino la retirada de estímulos monetarios. Y eso está en The Monetary History of the United States, el libro está muy claro. Y los estímulos monetarios no los está retirando nadie, y nadie pide que estemos retirando estímulos monetarios. Lo que sí estamos diciendo es, si no tenemos la seguridad de que nos lo financian desde fuera, esto decimos en Europa, vamos a sanear las cuentas públicas y vamos a hacerlo razonablemente. Acaba de publicarse, se puede ver en la página web del Fondo Monetario Internacional, un papel muy interesante, que son los 10 mandamientos del ajuste fiscal, de Blanchard y el Departamento de Research, de investigación del Fondo Monetario Internacional. Y ahí yo creo que lo deja bastante claro qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y cómo la velocidad depende de las circunstancias de cada país o área geográfica. Y las de Europa, insisto, son distintas de los Estados Unidos. En las de Europa en concreto, y en concreto en Inglaterra, hay que tener también en cuenta que Inglaterra es un caso un poquito especial respecto a nosotros, por ejemplo, porque Inglaterra tiene su moneda propia, sí, y además puede y está devaluando su moneda o tolerando una devaluación de su moneda, lo cual supone un estímulo económico para ellos. A pesar de todo, y en esas condiciones, con el estímulo monetario a fondo y el estímulo cambiario también, lo que hacen es empezar a sanear las cuentas públicas. Y lo hacen reduciendo el gasto público. En realidad tampoco tanto, son 20.000 millones de euros. Fíjate que en España, de aquí a 2014, en España los 15.000 millones de euros han sido en 2 años, allí están hablando de 20.000, de aquí al 2014, o sea, muy poco. Y luego una subida del IVA, que es algo que había bajado precisamente ese impuesto Gordon Brown hacía realmente un año, o una cosa de ese tipo. Esto fue un error, y lo que están haciendo es corregir el error. Y todo esto en función de los cálculos que ha hecho, que me parece que están muy bien hechos, un organismo que crearon, que se llama la Oficina de Responsabilidad Fiscal, donde deja claro que de no hacer esto, estos tienen al año que viene una deuda pública de 2 billones de euros y unos pagos por intereses de 100.000 millones de euros anuales. Esto hay que sanearlo, ¿no? Y es lo que están haciendo, pero insisto, manteniendo estímulos monetarios y estímulos cambiarios. Ese plan de Reino Unido incluye también una tasa a la banca que va a aplicarse en el futuro. Hay varios países europeos que ya dicen que van a adoptar esta medida, son Reino Unido, son Alemania, y hay un tercero, creo que es Francia, que ha dicho que también lo va a hacer. Europa acude a esta reunión del G20 con la intención de proponer que esto se aplique de forma global, pero no parece que haya consenso en este sentido. ¿Creéis que es aprobada una medida de estas características para que sea la banca la que asuma el riesgo, los costes de futuras crisis financieras a partir de ahora? Por ser poco equívoco en la respuesta, no es probable que se apruebe, porque empezando por el anfitrión Canadá y siguiendo por Australia y Japón no están muy en línea, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo anterior, me parece absolutamente razonable, ¿no? Yo creo que todo el mundo que acude al G20 no acude solo con la mentalidad del propósito que se le dio al G20 cuando estalló la crisis, ¿no?, que es prevenir crisis, aunque ese es un poco el leitmotiv.
China, por ejemplo, en las vísperas ya se ha encargado mucho de contribuir precisamente a eso que reclama Obama en la carta al G20, a la recuperación global, que fue el segundo propósito, ¿recordáis?, en Londres. Oiga, vamos a ver cómo podemos prevenir crisis. 2, vamos a coordinar recuperaciones. Porque si todos aplicamos políticas sincrónicas, nos quedamos en el agujero, ¿no? Eso es un poco lo que está bien, ¿no?, lo que ha hecho China, lo que ha hecho Estados Unidos. Yo creo que la tasa es razonable, ¿no? La aplicó Estados Unidos con el fin de recuperar a posteriori, a través de aquel 0,15%, ¿recordáis?, lo que el contribuyente le había dado a los bancos, ¿no? Lo que dice ahora Alemania, Francia y el Reino Unido, aun cuando en los detalles haya aspectos diferenciales, es, oiga, vayan constituyendo un fondo de carácter más o menos finalista, según las propuestas, ¿no?, pero guarden, aparten liquidez suficiente para que no tenga que ser el contribuyente, los fondos públicos, los que acudan en ayuda suyo caso de necesitar, ya sea por razones de liquidez o ya sea por razones de reforzamiento de la base de capital. Y eso es bastante sensato, ¿no? Es decir, que el contribuyente vea adelgazar prestaciones, sobre todo el contribuyente que es contribuyente, en definitiva, ¿no? Y luego sea el que financie errores de gestión, no es racional, ¿no? Un telespectador nos pregunta si esto no va a acabar repercutiendo realmente en los clientes de los bancos, si los bancos no van a acabar repercutiendo esta tasa a los que tienen una cuenta bancaria allí, ¿no? Es probable. También en este sentido se ha manifestado el Banco de España. Pues yo, por empezar por ahí, los bancos indudablemente van a tratar de repercutir. Otra cosa es que lo logren, ¿eh? Esto, como siempre, que se establece un impuesto sobre un producto, depende, decimos en economía, de la elasticidad relativa de la oferta y la demanda, el que eso se pueda trasladar o no. En el caso bancario sería un poco más complejo calcular esas elasticidades, pero digo, sí van a tratar, obviamente, como lo haría cualquiera. Otra cosa es que lo logren si está el usuario de los servicios dispuesto a pagarlo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer aquí es hay que aclarar 3 cosas, me parece, en este tema. 1, si esto es un impuesto o un seguro. Es decir, si es un impuesto para incorporarlo a los presupuestos generales del Estado para la cobertura de los gastos ordinarios del Gobierno en un ejercicio determinado, a mí eso me parece un error. ¿Por qué vamos a poner un impuesto a la banca y no poner un impuesto pues a cualquier otra actividad económica? Esto no tiene mucho sentido. Si es un seguro, en el sentido de es que no es un impuesto, es una tasa que se establece para generar un fondo con cargo al cual, llegado el momento, si hay problemas sistémicos, pues puedan arreglarse a través de ese fondo en lugar de hacerlo directamente el Estado. Bueno, pero estemos seguros de que ese fondo se crea y preguntémonos quién va a administrar ese fondo y, segundo, en qué lo va a invertir. Pero esto es otro esquema distinto del que no se nos ha hablado. Este es un primer tema. Un segundo tema que yo creo que aquí habría que dejar bien claro es que esto tiene un cierto sentido si es universal. Y tiene mucho menos sentido si no lo es, porque significa que algunos bancos van a competir con los demás en el mercado global con una mano atada a la espalda. Y esto en el mundo de hoy no tiene mucho sentido. Estas cosas se hacían antes de la globalización financiera, pero hoy o se hacen con carácter universal o no me parece que sean muy inteligentes. Y en tercer lugar, y es el último punto, me parece a mí, es si este es el momento para hacerlo. Claro. O si no hay que esperar un poquito. A lo mejor, salvo que lo que queramos...